Piensen por un momento que aprender quizás no fuera memorizar, sino descubrir, que en lugar de repetir respuestas nos enseñaran a hacer preguntas. Imaginen una escuela donde equivocarse no sea un error, sino simplemente parte del proceso, donde la curiosidad sea más importante que la respuesta correcta. Ahora piensen en su propia educación. ¿Cuántas veces aprendieron algo solo para un examen y luego simplemente lo olvidaron? ¿Cuántas veces sintieron que estudiaron pero no entendían realmente? Hoy quiero hablarles de una idea poderosa. Aprender no es acumular información, es construir significado. Y esta idea tiene un nombre propio, Jerome Bruner. Jerome Bruner fue un psicólogo y pedagogo que transformó la manera en que entendemos el aprendizaje. Él no veía al estudiante como alguien vacío que debía llenarse de datos, sino como un explorador activo, capaz de construir su propio conocimiento. Para Bruner, aprender no es copiar la realidad, es interpretarla. No es repetir, es comprender. No es memorizar, es darle sentido a lo que vivimos. Y aquí aparece una pregunta que quizá puede ser incómoda, pero necesaria. ¿Estamos educando para pensar o solo para memorizar? Porque si somos honestos, gran parte de la educación todavía se basa en la memoria. Responder bien un examen, recordar datos, seguir instrucciones al pie de la letra, pero pensar, cuestionar, crear, eso muchas veces se queda en un segundo plano. Uno de los aportes más importantes de Bruner es el aprendizaje por descubrimiento. Esto significa que el estudiante no recibe todo resuelto, sino que participa activamente en su aprendizaje. Explora, se equivoca, prueba, se confunde y vuelve a intentar y finalmente lo comprende por sí mismo. Y aquí hay algo clave. El error no deja de ser un fracaso, sino que se convierte en una herramienta. Porque cuando descubrimos algo por nuestra propia cuenta, ese conocimiento no se olvida fácilmente, se vuelve parte de nosotros. Piensen en algo que realmente hayan aprendido en la vida, no algo que hayan memorizado, sino que entendieron de verdad. Seguramente hubo una experiencia, un intento, una emoción, incluso frustración. Eso es aprender. Pero este enfoque también cambia el rol del docente. El profesor deja de ser quien tiene todas las respuestas y se convierte en alguien que guía, alguien que acompaña y que plantea preguntas. Y aquí aparece otro concepto fundamental en la teoría de Bruner, que es el concepto de andamiaje. El andamiaje es ese apoyo temporal que permite que una persona aprenda algo que aún no podía descubrir por sí sola. Como cuando alguien te explica un poco, te da una pista, te orienta, pero no te da la respuesta completa, sino que deja que tú le resuelvas. Es un equilibrio muy delicado, ayudar pero no resolver. Porque si haces todo por el estudiante, no aprende, pero si no lo acompañas, se pierde. El verdadero aprendizaje ocurre justo en ese momento. Y lo más importante es que ese apoyo no es permanente. Se retira poco a poco hasta que la persona pueda avanzar por sí misma o hasta que el estudiante pueda avanzar por sí mismo. Por eso educar no es crear dependencia, es formar autonomía. Bruner también explicó que no todos aprendemos de la misma manera ni en el mismo momento. Él propuso 3 formas de representar ese conocimiento y la primera de ellas pues es la enactiva, que es aprender haciendo, como cuando un niño aprende a montar bicicleta o a usar el celular. La segunda es la forma icónica, aprender a través de las imágenes, diagramas, ilustraciones, videos, todo aquello que nos ayuda a visualizar. Y la tercera es la forma simbólica, el lenguaje, los conceptos abstractos, las ideas complejas. Esto es muy importante porque nos muestra que el aprendizaje no es lineal ni único. Cada persona necesita diferentes maneras para comprender. Entonces, si sabemos que aprendemos de maneras distintas, ¿por qué seguimos enseñando a todos de la misma forma? Ahora bien, si todo esto suena tan lógico, surge una pregunta aún más incómoda. ¿La educación actual realmente está aplicando estas ideas? Vivimos en una época donde tenemos acceso a más información que nunca en la historia. Desde el celular podemos aprender casi cualquier cosa, podemos ver clases, interactuar, crear contenido, experimentar. Y la tecnología ha abierto varias posibilidades para el aprendizaje, pero irónicamente muchas aulas siguen funcionando igual que hace décadas. Filas de estudiantes, un profesor hablando enfrente, un examen final, aún se prioriza memorizar sobre comprender y aún se evalúa repetir, más no pensar o cuestionar.
y esto genera una desconexión profunda en el estudiante y en su aprendizaje. Muchos estudiantes sienten que lo que aprenden no tiene sentido, que no conecta realmente con su vida y que no les sirve más allá de solo pasar el examen o sacar una buena nota. Entonces aparece algo que es la desmotivación. No porque no quieran aprender, sino porque no encuentran significado en lo que hacen. Y aquí es donde el pensamiento de Brunner se vuelve más relevante que nunca. Porque el problema no es la falta de información, el problema es la falta de experiencias significativas de aprendizaje. No necesitamos más contenido, necesitamos mejores formas de pensar. Sin embargo, no todo está perdido. Ya existen proyectos educativos que están intentando cambiar esta realidad. Modelos como donde los estudiantes no estudian teoría, sino que desarrollan proyectos reales. Es decir, el aprendizaje basado en proyectos. Investigan, crean, presentan y conectan con el mundo. Plataformas que permiten que la persona avance a su propio ritmo, equivocarse sin miedo y recibir retroalimentación constante. O incluso propuestas que han transformado la educación en contextos rurales, promoviendo la autonomía, el trabajo colaborativo y el aprendizaje significativo. Todos estos ejemplos tienen algo en común: ponen al estudiante en el centro del proceso, no como receptor, sino como protagonista activo de su aprendizaje. Y eso lo cambia todo. Lo interesante es que estas ideas no son nuevas. Brunner las planteó hace décadas. Pues hoy, gracias a la tecnología, la comunicación y nuevas metodologías, tenemos más herramientas que nunca para hacerlas realidad. En otras palabras, la forma en que comunicamos el conocimiento transforma la forma en la que las personas aprenden. Entonces, la pregunta ya no es si es posible cambiar la educación. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para cambiarla? Porque la educación no depende solo de instrucciones, depende de cómo enseñamos, de cómo aprendemos, de cómo cuestionamos. Depende de si seguimos aceptando un modelo que ya no funciona o si atrevemos a imaginar algo distinto. Quiero cerrar con una idea sencilla, pero muy poderosa, y es que educar no es llenar mentes, es abrir posibilidades, es enseñar a pensar, a cuestionar, a crear, es formar personas capaces de entender el mundo y transformarlo. Y quizás, si cambiamos la forma en que enseñamos hoy, podemos cambiar la forma en la que el mundo piensa mañana.